aquí hay un detalle, que nuestra invitada sí sabe lenguaje de señas, así que ella va a estar pendiente más del cuadrito Mayra que ninguno otro. Mes de la radio y de las comunicaciones, y aquí es que estamos en Artefusión, un martes más, un martes menos. Aquí estamos 19 de mayo. ¿Y qué número de programa es? A ver si Javier se acuerda. 671. ¡Ey! 671, Anilín, así que anota ese numerito y juégalo porque uno nunca sabe. Y con nosotros tenemos a Anilín Díaz, porque estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando de la radio y aquí estamos, ¿verdad? Porque mira que la tenía apuntada. El próximo mayo la llamo y se me pasó. El próximo mayo la llamo. Ay, Dios mío, se me pasó. Pero no. Año 15 y aquí es que está. En el 671. Mira, vamos a ir a Camilla, nuestra intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Chenan Martínez está al bastidor. Ahí es que está, quédalo por fe. Está vuelto loco, pero ahí está. Él siempre tiene trabajito que hacer. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y aquí estamos. Bueno, bienvenida primero que todo, Anailín. Gracias a todos ustedes y a todo el público que ve Artefusión. Sí. Bien, entonces, ¿qué más está? Aparte de Adriana Bueno, Pantoja. por aquí está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted, a toda la gente que ¿verdad? Que está con nosotros semana tras semana, y hoy vamos a tener una entrevista muy buena. Anilín es un ser humano espectacular y conoce mucho de las comunicaciones, entonces podemos hablar un poco de la radio, de las comunicaciones en este momento, ¿verdad? Que ha cambiado este medio, que todavía sigue siendo un medio muy importante en el país, porque somos unos radiófonos tremendos, tenemos una cantidad de emisoras, yo creo que es récord en el mundo entero. Así que va a ser un tema muy bueno. Y con nosotros también está el distinguido, el honorable José Larro. Y el que está vestido de negro, igual que todo el mundo, excepto yo. Ajá. Exactamente. Muchas gracias, Javier, por esa presentación. Y bienvenido, mi gente, para aquí compartir con nosotros una semana más en Artefusión. Recuerden que siempre pueden encontrarnos a través de todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org nuestro portal principal, es donde ya usted sabe que está esa pestañita para que usted tenga acceso directo a los 670 episodios anteriores de Artefusión. Sí, mira, si uno se cansa nada más que de decir el número, imagínate haberlo hecho y producido, ¿verdad, Adriana? Válgame Dios, pero mira, los puede volver a ver, los puede volver a compartir, para que, mira, se disfrute con todos nosotros, todos estos invitados que han tenido su paso a través de los años aquí en Artefusión. Y recuerden que también pueden encontrarnos y darnos el apoyo en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, nuestro fanpage Artefusión, rapidito me le dan like. También nos consiguen en Instagram como Artefusión Radio, ahí me le dan follow, por supuesto, y aprovechen y le dan follow también a Cuarzo Blanco. Claro que sí. Y también, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube, Artefusión, nuestro canal. Y es bien importante, como siempre les digo, todas las semanas, además del like, además del follow y además del share para que compartan nuestro contenido, también le va a dar a la campanita para que se pueda suscribir propiamente a nuestro canal y así les puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que seguimos preparando para todos ustedes semana tras semana aquí en Artefusión, como la entrevista de hoy, que estamos de gala, porque además de celebrar el mes nacional de Adriana Pantoja, también coincide con el mes de la radio y las comunicaciones, y por supuesto, ya usted sabe que durante todo este mes hemos tenido diferentes personalidades que influyen en las comunicaciones para que usted conozca un poquito más de esa gente que se encarga de que usted siempre esté enterado. Muchas veces usted ve los artículos, ve los reportajes y no sabe qué hay detrás de esa mano, de ese ingenio, ¿verdad? Que está ocasionando todo eso, y eso es lo que queremos ver. Así que, Arilyn, gracias por estar acá con nosotros para, mira, dar la vuelta a la tortilla, y hoy eres tú la entrevistada. Ay, sí. Eso me aterra, porque uno está acostumbrado a estar del otro lado. Pero bueno, estoy ante ustedes. Muchas gracias. Mira, precisamente hablando del mes de Adriana Pantoja, esto fue un regalito. Esto fue un ruchero. ¡Qué bello! Un diseño exclusivo.
de Ruchelo, va de José Lo Arroyo. Te voy a ponerlo aquí. En las redes sociales también. Exacto, tipo que mencionaste, que te busqué en Instagram y te busqué en Facebook. Mira, Javier, estás como bajito, ¿sabes? El sonido tuyo. Ok. Así que. Déjame subirlo. Sí, porque, para que se oiga, porque si no. Ok, muy bien. No te oyes. Mira, pues precisamente, comunicaciones. Anilín Díaz. ¿Y cuál es el otro apellido? Hernández. Claro, porque madre tiene. Anilín Díaz Hernández, claro. Pues, ¿cómo llega Anilín a las comunicaciones o al arte? ¿Cómo es esa entrada de Anilín? ¿Chiquitita? ¿Fue a la universidad? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Fue chiquita, fue desde chiquita. En las escuelas públicas, yo soy producto de la escuela pública, mucha honra, y antes había mucho más apoyo a lo que era la educación de las artes y el deporte también. Y yo estaba en ambos bandos, tanto en el deporte como en las artes. Okay. Bailaba y tenía esa inquietud por lo que era la música, imitaba lo que escuchaba en la radio y me grababa. Era la época del Sony Walkman, era la época de las grabadoras y entonces nosotros, así como los niños y niñas ahora juegan con los celulares, nosotros jugábamos con grabadoras. Y yo jugaba eso y ponía a mis hermanos y los dirigía y tú vas a hacer esta voz, tú vas a hacer la otra. Pero en tercer grado me cambiaron de escuela, de Barrio Obrero en Santurce, yo soy de la República de Barrio Obrero, y me movieron a Villa Palmera, a la Escuela Jesús María Quiñones. Ahí el programa de artes y de música era mucho más robusto y el maestro de música, Jari Archilla, que en paz descanse, él tocaba en orquestas de música popular. Y en esa escuela había un piano en el salón y había flautas dulces y así empecé. Y yo le decía, está todo bien con la flauta dulce, pero yo quiero aquel instrumento que está allí. Y él me dijo, es que es el que lo puede tocar soy yo. Y yo le dije, no, pero es que yo quiero aprender. Y me dijo, yo te voy a dejar encerrada en el recreo, porque no puedo quedarme aquí contigo, me voy a ir a almorzar. Te dejo encerrada, no puedes salir y tú vas a estudiar. Y yo dejaba de almorzar para estudiar piano y empecé a aprender así de oído con lo que había aprendido de lectura y solfeo con la flauta dulce. Y él me dijo, creo que eres candidata a irte a la Escuela Libre de Música. Y ahí entré a la Escuela Libre de Música cuando me gradué en sexto grado y todo cambió. O sea, estoy en la música desde los 9 años, que fue cuando hice ese cambio de escuela. Y en la Libre de Música aprendí, obviamente, a profundizar en el área de la música, la teoría, el solfeo y el instrumento. Toco varios instrumentos, pero ahí también empecé a producir. Porque coincidió mi estadía en la Libre de Música desde el 87 hasta el 93. No saquen cálculo. No. Coincidió con el cambio también de nuevas tecnologías y llegó el video de una manera mucho más doméstica, ya no era solamente para la industria de las comunicaciones, sino también que empezamos a tener para uno videocassettes en la casa, grabábamos, ¿verdad?, películas y empezaron a llegar las cámaras también de uso doméstico y yo quería grabar lo que hacía y lo que tocábamos y todo eso. Y empezaron los programas también de postproducción. Eran análogos, pero comenzaron. Y pues ahí entro de una manera muy orgánica, sin saberlo, en lo que ha sido la locura de mi vida, que es una locura compartida entre 3 industrias, que es la industria de la música, la producción de audiovisual y también la producción de eventos. Ha sido disasociable en mi vida, ¿verdad? Es ese combo. Exacto. Pero fíjate que tú mencionaste ahorita en un principio que tú chiquita le decías, mira, tú te pones ahí, tú te pones, o sea que ya de chiquitita, antes de hacer el cambio con el piano, ya tú, o sea, es que eso viene en uno. Yo creo que eso es un chip. ¿Cómo que lo trae? Y yo pienso que el artista nace, ¿no? Claro. Todavía en diferentes etapas de tu vida, de tu formación, tú decides si vas a vivir de tu arte o no. Pero el que estar en contacto con tu arte y ponerla a disposición y combinarla con otras destrezas, yo pienso que eso está en el paquete. Sí. Y el pecado yo creo que sería no cultivarlo, ¿verdad? Si tú vas a vivir o no vas a vivir son otros, pero no hacer nada con
arte, me parece que es una falta de respeto a la vida. Wow, eso me lo dijo, me llama mucho la atención, porque eso me lo dijo un maestro, el maestro Vázquez, que en paz descansa también, de la Libre de Música. En un momento uno tiene que tomar decisiones, que voy a estudiar, ¿verdad? Ujú. Y uno tiene buenas notas y también la música le sale bien, el arte, todo estaba saliendo bien. Y hay mucho tira y ala, tanto a nivel de la familia, pero más de mis maestros y maestras. Y muchos de mis compañeros se fueron por ciencias naturales, esas notas espectaculares entraban a ciencias naturales, Wow. entraban a ingeniería y por ahí se fueron. Y cuando yo fui a tomar la decisión, él solamente me escuchó patinar y me dijo, ¿sabes qué? No seguir la vocación es un pecado. Wow. Uf, me cambió la vida. Y es la primera persona y última que me la dijo hasta José lo el día de hoy. Otro maestro. Qué bonito, Exacto. muchas gracias. Muchas gracias. Y coincido Anilín, porque para mí fue como encarrilarme. Claro. Y no hubo que tomar más ninguna decisión, ya la decisión estaba tomada, el destino me estaba llevando por ahí y he sido una persona feliz. Eso es lo más importante también. Eres feliz y te acomodas, o sea, uno se siente como en su agua, ¿entiendes? O sea, como que vendrán problemas, porque problemas siempre hay, pero estás en tu lugar. Yo pienso que el contexto que tiene la palabra trabajo tan negativo precisamente se viene de la gente que está obligada o atrapada realizando una labor que no le gusta, que no le hace feliz. Y por eso cuando la gente habla del trabajo, voy para el trabajo, hay una carga de pesadez, de negatividad, y si todo el mundo hiciera lo que vino a hacer a este planeta, yo pienso que el contexto de lo que es el trabajo cambiaría porque a nadie le pesaría. Y yo creo que hay muchos más artistas de los que hay. Claro. Sí. Me parece que porque eso que menciona Anilín, si tú tienes buenas notas, tú vas para naturales. Y era una cosa que casi ni te daban la opción. Es como que no pierdas ese promedio haciendo algo que no te lleve a medicina o a leyes o ese tipo de... como si fuera algo más importante, como si fuera eso más exactamente, importante. Exactamente, o sea, no pierdas tu promedio estudiando arte porque tienes posibilidad de hacer algo más y es como que el arte es maravilloso, como que... Menos mal que todos los que estamos aquí, de alguna u otra forma, estamos haciendo lo que nos gusta. Claro. Y lo que vinimos a hacer este mundo, porque hasta Chenan, que no habla, él también está ahí, no habla en el programa, porque habla. Por eso perdemos las horas que le dedicamos a nuestro trabajo, porque para nosotros es nuestra vida, no es una pesadumbre como para... Y qué triste, ¿no? Qué triste que la gente esté mal ubicada. Mira Omaira que sigue con nosotros a pesar de que tiene esa lesión. Yo lo quiero siempre decir porque para mí es un sacrificio que ella hace. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo porque se le nota en la carita después de un ratito. Tú sabes, eso es, pero es que ella le fascina, ella lo hace muy bien también, pero tú sabes, es una cosa que nos gusta, pero anyway. Javier, tú tenías una pregunta antes de yo zumba la mía. Zumba. Yo quería saber quién tocaba Anilín en la Libre de Música y si siguió piano. Piano es uno, ¿verdad? Me imagino. Ajá. Pues, ¿sabes qué? Coincidió también mi estadía en la Libre de Música con que llegó una nueva directora a la escuela, directora musical, porque en ese momento había 2 directores, el musical que es la visión de escuelas libres de música, no como ahora que es visión de escuela de bellas artes, que eso no es el plan de Néstor Ramos Antonini, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Antes había otro programa y otra crítica, pero antes había 2 directores, musical y el académico, y musical era Ivonne Figueroa. Nada más y nada menos que Ivonne Figueroa. Entonces Ivonne Figueroa instauró un programa en el que el piano era mandatorio para todo el mundo. En ese momento no se sintió ese cambio. Claro, fue bien agotador para nosotros, era retante, pero años después la cantera de músicos que salió, porque tenía esa noción armónica y esa visión de oído también, ¿verdad?, que da el piano, se lo debemos a Ivonne Figueroa. Así es que el piano era uno, pero mi instrumento principal era el órgano. Era el órgano porque a mí se me ocurrió en la audición de la escuela decir que en algún momento a mí me iban a poner gancho en la boca y el maestro que hizo la audición dijo,
te va a cambiar la embocadura de la flauta, así es que vete a otro instrumento, pero hasta cierto punto me hizo un gran favor porque la capacidad armónica también que me dio el conocer el órgano y la mentalidad que uno tiene como pulpo, porque tú usas las dos manos y los dos pies, pues fue increíble. Luego volví a la flauta, años después, volví a la flauta. Después de los ganchos. Después de los ganchos volví a la flauta. Oye, qué cosa, claro, porque claro, si uno está así presionando, me imagino que entonces pero qué cosa. La flauta es un instrumento bien menospreciado. Tienes los ganchos, tienes más elementos en la boca y todo eso afecta la ruta del aire. Sonido. Es correcto. La posición de los labios, la ruta del aire, todo va a cambiar. La flauta y todos los instrumentos de viento, madera o viento metal son altamente menospreciados, son muy difíciles. Y hasta estar ronco puede afectar. Toda la respiración son bien corporales, ¿no? Hay que estar en una postura particular y todos los instrumentos tienen su truco y su conexión particular con lo que es el cuerpo. Fíjate, lo que dice Shenan ahí es verdad, o sea, con el órgano tú tenías la independencia de los dos hemisferios, porque igual tienes que usar las dos manos, la chola y los dos pies. Claro. O sea, porque en el piano regular realmente casi siempre es un pie el que se usa, casi siempre. A veces yo he visto a pianistas con dos, pero... Claro, y uno está leyendo en dos claves y es bien particular, bien particular. Sí, también toco tambor místico, yo siempre lo digo, porque el tambor místico. Lo tengo por ahí, lo puedo mostrar, yo lo tengo cerca. Ajá, pero sí, claro. No. Tambor místico. Este programa se llama Artefusión. Ok. Es un instrumento basado en un instrumento ancestral que es el hand drum, que viene de India, allá de Asia, pero este en particular, mira qué bonito, me encanta porque este es hecho en Salinas, Puerto Rico, con tanques de gas reciclados. Hay un artesano. Sí, entonces ese instrumento pues yo lo podía cargar, yo no podía cargar el piano para donde quiera. Claro, y el órgano... El órgano, a menos que fueran los teclados, pero este instrumento sí. Y este instrumento es bien particular. Pero es el mismo que le llaman el tambor de lluvia, que lo ponen afuera y según va cayendo las gotas en los diferentes... Se parece, y es como que de la misma familia, diría yo. Sí. Y vienen unos que son en barro, hay otros que son en metal. Sí, y toda la tradición de marimba que después llegó a América Latina, todo tiene, ¿verdad? Viene por esa raíz, por esa raíz, digamos, asiática de la percusión como tal de mano. Y de India, ¿no? También como más. De India particularmente. Pero eso sería, ¿qué? ¿Percusión menor? ¿O sería percusión menor? Es percusión menor. Sí, es percusión menor y algo bien particular que no he dicho, pero es bueno que sepan. Yo tengo 2 tías sordas. 2 tías. A eso es que ya mismo yo iba. Y ese instrumento yo lo toco, ya sienten la vibración y mis tías han tocado conmigo ese instrumento. Ellas pueden sentir que uno es más grave, que otro es más agudo. Ok. Ese instrumento es bien especial para mí. Y guitarra también aprendí un poco de guitarra, pero ahí no me atrevo a hacer muchos alardes porque de verdad ahí es muy básico lo que toco. No he dado ni una parranda. Bueno, ha dado parranda, pero sin la guitarra. Pregunta a Shenan, mira, la pregunta de Shenan, algo de pentatónico. Sí, está basado en escalas pentatónicas, porque no corre en escalas cromáticas como el piano, pentatónicas. ¿Cómo se llama el instrumento? Ese se llama el tambor místico. Tambor místico, ¿no? Es que me lo tengo que aprender, pues yo no lo conocía, nadie me lo había presentado. El tambor místico, bien bonito, y él los hace como tú quieras, en los colores que tú quieras y todo eso. Pues me dices después porque me interesa. Sí, muy bonito. Te grabaste la libre y qué decides estudiar en la universidad y dónde fuiste a estudiar en la universidad. Pues ya cuando yo estaba indecisa entre irme a estudiar dirección coral o producción de sonido. Pero producción de sonido no había un grado per se en Puerto Rico en ese momento. Ahora lo hay en otras universidades. Sí. Pero es poco también. Sí, y en ese momento no lo había, pero sí había
un tremendo sonidista de cine, llamado el profesor Abruña, que estaba dando clases en Sagrado Corazón. Y yo fui detrás de él a Sagrado Corazón. Pero ya era muy tarde porque cuando ya estaba en la Libre de Música, ya yo estaba produciendo eventos y estaba produciendo los guisos de mis amigos músicos. Y de repente mis amigos me fueron llevando a la producción y a la producción y a la producción. Y pues no me pude quedar en el área de sonido. Me quedé como tal en el área de producción más bien de discos y de eventos. Pero o sea que cuando llegas a la universidad, aunque ibas detrás del profesor, no lograste entonces, o sí estudiaste algo. No, lo estudié y estudié radio, televisión y cine. Okay. Lo estudié, pero no me dediqué de lleno al área de producción musical per se. ¿Qué era lo que te interesaba? La producción overall, sí. Ya. Y ahí entonces encuentro el cine, es otro medio de expresión. Claro. Yo estaba no solamente como pez en el agua, sino que era como múltiples peces en una persona. Pues yo quería correr todas las aguas, ¿no? Me fascinaba la radio, me fascinaba la parte musical y combinar la producción musical con lo que estaba haciendo. Me gustaba la parte de cine y poder hacer los videos musicales que en un momento los hice por mucho tiempo. Trabajé haciendo videos musicales en los años 90. Incluso para disqueras y todo, algunos de merengue, incluso había uno que, yo recuerdo que el primerísimo en el que trabajé, que no fue que lo produje, fue que trabajé como asistente de producción, fue de Ilan Chester, del venezolano Ilan Chester, que es tremendo pianista, que yo admiraba también por su labor como compositor y pianista. O sea, yo estaba dentro de la industria que quería estar, que era la industria del entretenimiento y el arte y el entretenimiento, pero estaba todavía indecisa, todavía. Claro, porque entendía en ese momento que me tenía que especializar en uno de ellos y tenía que profundizar. El que más me aló fue el cine en ese momento. Pues espérate un momento, ahí es que lo vamos a dejar para el próximo segmento, porque ahora esto se está poniendo bueno. Hay cosas que yo no conocía. Hay cosas que yo no conocía. Mira cómo está José. Sí, no, está aquí sorprendido con todo lo que me estoy enterando. Qué Así que no se mueva nadie, llévatelo, Chenan, y regresamos ya mismito con Anilín Díaz y las comunicaciones, el cine ahora. Ay, Dios mío. Llévatelo, muchacho. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí regresamos con Anilín Díaz Hernández, porque madre tiene. Pero mira, ahorita lo mencionaste, pero vamos a traerlo otra vez porque obviamente si tú sabes el lenguaje de señas, sabes un poco, bastante. Tenías o tienes 2 tías sordas. Sí. Y eso es también parte de la comunicación. O sea, vamos a hablar porque esto es parte de las comunicaciones. ¿Cómo o sea, para ti entonces fue fácil entrar en el mundo de las señas, del lenguaje de señas? Fue, como le llama Antonio Gramsci, second nature, segunda naturaleza. Antes de yo pensar en un lenguaje, ya estábamos haciendo señas. Incluso en la familia, no solamente conmigo, con varios de nosotros, ha sucedido que antes de hablar hemos hablado por señas. Claro. Antes de verbalizar palabras. Y entonces hemos tenido que forzarnos a aguantar las manos para desarrollar el lenguaje verbal. Porque empezamos haciendo señas antes que diciendo palabras. Es muy importante eso. ¿Qué cosa? Muy interesante. Sí, pero yo tengo 2 tías sordas, Paula e Isabel Hernández Rivera, y me criaron, de hecho, de las 2, con quien más estuve fue con Paula, porque Paula me llevaba a la escuela y me buscaba a la escuela. Claro. Y a veces me esperaba. Tenía que ver la comunicación, punto. O sea, no había todo el tiempo. Y Paula era la costurera del barrio.
Barrio Obrero tiene sectores y ella era la de la calle Bartolomé de las Casas y todos los uniformes escolares los hacía Paula. Bueno. Y Paula era bien estricta y cuando Paula quería que alguien peleara por ella para cobrar, yo tenía que ir a cobrar, yo tenía que interpretar a Paula, escuchar y defenderla. Era tremenda costurera. Eventualmente ambas desarrollaron un síndrome que se conoce como Usher Syndrome, que le da Usher, si le da a algunas personas ciegas desarrollan sordera con los años y algunas personas sordas desarrollan retinitis pigmentosa, particularmente, que entonces las convierte en ciegas legales. Y pues tuvimos que adaptarnos de mis 2 tías sordas a mis 2 tías sordociegas y trabajar el lenguaje de señas en las manos a través del tacto. Muy interesante, muy interesante. Pero bien, o sea, es otro lenguaje más. Otro lenguaje más. Y también vi la transición entre el lenguaje de señas universal y el lenguaje de señas americano cuando llegó. ¿Cómo transición? Cuéntame. Porque ellas estudiaron en el Colegio San Gabriel hace muchos años. Mis tías tienen 80 años, tiene una, 81 y 80 la otra. Ajá. 81 y 80, corrijo. Y en ese momento lo que se enseñaba era Universal Sign Language, ¿verdad? Que todo el mundo hablaba el mismo idioma a nivel universal. Pero algo sucedió en la Guerra Fría, que eso también es para otro programa, eso lo sabemos a nivel político, y empezaron las naciones a cada una a hablar para su lado, y Estados Unidos genera el American Sign Language. El gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, tuvo que invertir, se vio obligado por el gobierno federal a invertir a través de rehabilitación vocacional en la reeducación de todos los sordos y sordas de Puerto Rico, y llegaban a las casas de las familias de sordos educadores en el nuevo lenguaje y tenían que escoger a alguien de la familia para tomar las clases. Claro. Y yo estaba allí, fue un verano, yo no tenía clases. Presente y presentar, porque yo dije, yo quiero, presente y presentar. Yo dije, yo quiero aprender porque yo lo vi como un problema de comunicación. Ya que estamos hablando de comunicación, para mí eso era un problema de comunicación. Claro. No, pero tú lo tenías más directo porque obviamente tú tienes la sensibilidad ya porque lo tienes en la familia. No me pasa a mí con los 2 tíos ciegos que tuve. También ya viene una sensibilidad particular. O sea, esto no sale de la nada. Se suponía, debería salir de la nada, pero no sale. Cuando uno tiene entonces ya familiares ciegos, sordos, con cualquier condición, pues ya es una sensibilidad adicional. Y obviamente, pues tú dijiste, espérate, yo. Claro, yo ¿Tú sabías eso, Mayra? ¿Tú sabías ese cambio de Universal Sign Language a American Sign Language? ¿Tú sabías? Alguito. Sí, de eso sería interesante escribir, hacer algún tipo de tesis o algo. Yo estudié más el cambio del lenguaje de señas de España. Claro. A Puerto Rico, como las monjas españolas llegaron a educar a los sordos de Puerto Rico en el Colegio San Gabriel también. Es correcto. Bueno. Es correcto. Y viste como todo se junta. Sí, bueno, todo encaja. Eso es una línea de comunicación, pero ahora fíjate que Javier dejó una línea ¿verdad?, en el tintero, porque cuando llegas a la universidad, pues tú dices, sí, voy detrás de este profesor que coral, que si la educación musical, no sé qué, pero llega el cine, llegan las comunicaciones, y Anilín se fue para allá. Me fui para allá por muchos años, hasta el día de hoy. Que eres profesora justamente en esas áreas. Justo en esas áreas. Sin embargo, yo estudio en un programa de bachillerato de radio, televisión y cine. Después empiezo a trabajar en la industria desde antes de graduarme. Yo estaba trabajando en la industria desde la escuela superior. Y en la universidad ya yo estaba haciendo proyectos, cobrando y todo, y proyectos de envergadura, documentales y todo. Estaba participando en uno de estos documentales. Me dan la oportunidad de hacer trabajar mano a mano con el diseño sonoro, con lo que es la selección de las músicas y todo. Entonces ahí me entra otra inquietud, que es cómo investigar para que haya una sincronía entre
lo que se ve, lo que se dice, lo que se escucha, que haya digamos, que no haya disonancias ni asincronías históricas ni nada. Una integración, claro. Hay una integración y ahí entonces entro también en la investigación. Además, pero en la investigación dedicada a lo que son las comunicaciones, ¿no? Okay. A lo que son las comunicaciones. Ya llevo 30 y pico de años en la industria. Casi nada. Y en medio de la pandemia, que fue que me dieron el primer trabajo oficial como investigadora, dije que no volvía a producir para más nadie, que no fuera para mis proyectos, y me iba a dedicar en el área del cine a la investigación. Así que en el cine ahora mismo soy investigadora y sigo haciendo los eventos musicales. Y en el doctorado dije, voy a regresar. Era un programa también de comunicación, pero dije, voy a regresar a la música. Y regresé a la música y a la radio también, a través de la tesis. La tesis fue en eventos musicales en vivo. Y en la relación entre el gobierno y la selección de esos músicos, qué se toca, dónde se toca, por qué se toca, cómo se asigna el dinero para las producciones. Y eso de repente todo se integró. Yo entendí que... Sí, todo está integrado. O sea, desde que tú naciste está integrado, muchachos. Todo se ha ido desarrollando, pero realmente todo ha estado ahí. Pero entonces, volviendo un momentito al cine, cuando tú dices investigación, ¿qué envuelve eso exactamente? Cuando tú dices investigación, ¿es investigación musical o sonora? Pues hay varias investigaciones. La primera que hice para ese proyecto, la primera que hice antes de yo llamarme investigadora en cine, fue una investigación musical. Como parte del diseño sonoro para una serie de documentales que auspició WIPR, que se llama Las Caras de Puerto Rico, dirigida por Eduardo Aguiar. Yo era una asistente de producción, pero estaba dedicada exclusivamente a la parte de investigación musical. La parte de investigación musical, incluso hubo un momento en que no había unos elementos, no encontramos unos elementos, y yo dije, bueno, ¿y por qué no grabamos? Y grabamos al Orfeón San Juan Bautista como parte de la musicalización de ese documental. Bellísimo, bellísimo. Wow. Y eran documentales de figuras de Puerto Rico. Pues Las Caras de Puerto Rico era una serie de 3 documentales, 2 de ellos dedicados a bosques de Puerto Rico, uno al yunque y uno al bosque seco de Puerto Rico, de Guánica, y otro sobre San Juan. Ese se llama San Juan Ciudad Soñada. Sí. Es bellísimo, y trata tanto el aspecto arquitectónico como social e histórico del viejo San Juan. Bellísimo. Bellísimo. Esa fue la última entrevista que se le hizo a Ricardo Alegría. Está ahí, entre otras entrevistas también, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de realizar. O sea, que me imagino que en todo ese camino que me acabas de contar, nos acabas de contar, en algún lugar se coló Javier Santiago, porque hay que mencionarlo. Javier Santiago se coló desde el punto culminante, que fue cuando yo, antes de irme a Estados Unidos a estudiar, yo acababa de producir un disco. Y lo fui a presentar a la fundación porque entendía que debía ser en un espacio respetuoso, ¿verdad? De la cultura alternativa y no comercial. Y ahí es que conozco a Javier, y Javier vio en uno elementos antes de que uno los viera. Sí. Y me dijo, muchacha, ¿sabes que todo lo que tú haces se integra? Esa pelea que tienes interna entre uno y el otro, todo se integra. Mira lo que hace fulano, mira lo que hace fulana, mira lo que yo hago, mira. No tengas miedo, las artes son las artes. Entonces ahí yo entendí que no era la industria del entretenimiento, que había algo mayor, que era el campo de la expresión artística, y que eso rebasa los límites de las industrias o de los encasillados entre lo que era radio, televisión, artes escénicas, porque las artes escénicas son la madre de la historia de los eventos, eso, ¿verdad? La música, o sea. Sí, claro que sí. Claro que sí. Wow. Es que yo dije, Y Javier
yo tuve 4 mentores en el doctorado. Mi propia mentora, la que era la directora de la tesis, un profesor puertorriqueño que trabaja en UCLA, que se llama César Ayala, que trabajó conmigo la parte de cartografía y cómo se movían las músicas. El profesor Federico Suberbi, que es especialista en el asunto de lo latino y latinoamericano, estudios latinoamericanos, y Javier Santiago. Porque aparte de la cultura popular puertorriqueña, además que yo tuve que hacer sobre 100 entrevistas y muchos de los contactos, Javier era el que lo tenía. Javier, tengo que entrevistar a fulano, ¿y cómo llego a fulano? Y Javier me decía, no te preocupes, yo le voy a decir que te llame, y las personas me llamaban porque Javier es y sigue siendo y será bien respetado. Sí, no, y conocido, y todo el mundo lo conocía, y todo el mundo, como tú bien dices, lo respetaba porque él respetaba. O sea, él estaba muy claro, ¿verdad? En todo. Y él te ayudó a ti, como me ayudó a mí, como que ayudó a José, como que ayudó a Javier, como que ayudó a Mayra, que ayudó a Chena. O sea, todo el mundo, de alguna forma, él, tú sabes, ponía su grano y decía, ¿qué es lo que tú necesitas? Cuando tú no le querías decir nada, pero, nena, ¿qué es lo que tú necesitas? A veces te daba las cosas hasta sin siquiera, ¿verdad? Antes de tú decir que necesitabas algo. Sí, conocedor enorme, historiador. Él era un historiador, punto. Javier había escrito un libro, en Nueva Ola Puertorricensis, que fue uno ¿verdad? De los pilares también dentro de lo que es el marco teórico en la tesis. No había otro libro similar, no lo ha habido todavía. De hecho, el libro se agotó. Si alguien lo encuentra, a veces alguien lo vende, es un milagro. Sí. Yo lo mandé a buscar a través de un préstamo interbibliotecario a Nueva York y me llegó a Massachusetts el libro. Y yo le decía a la directora de tesis que yo conozco al autor, déjame un momento que yo voy a hablar con el autor. Se lo llamaba y lo llamaba, era una llamada casi diaria, como que esto aquí, esto acá. Javier murió queriendo editar ese libro. Él no se dio cuenta, pero sí eventualmente lo entendió luego, que cuando hizo el libro estaba rescatando parte de la historia también de los eventos en Puerto Rico. Porque no lo puede uno disasociar la expresión artística de lo que es la producción de esa expresión, ¿no? Definitivo. Javier, perdóname que te interrumpí. Sí, es que quería seguir la secuencia del bachillerato, después la maestría y después el doctorado. ¿Cuándo estudiaste la maestría después del bachillerato? Y después, ¿por qué haces el doctorado y en dónde? Yo fui corrido a la maestría. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que tengan experiencia antes de irse a la maestría. Pero yo venía ya desde adolescente con experiencia. Yo tenía inquietudes ya de profundizar en ciertas áreas, ¿no? Y yo fui corrido del bachillerato a la maestría y me fui a la Universidad de Puerto Rico. A lo que era la Escuela de Comunicación Pública, eternamente COPU, que ahora es parte de la Facultad de Comunicación e Información, pero para nosotros siempre vamos a decir COPU, hoy, mañana y siempre COPU. Eso va a ser COPU. Hoy, mañana y siempre COPU. Y en COPU es bien especial, bien especial, porque en COPU yo sí pude profundizar en aspectos de la historia de la radio y la televisión, que yo seguí 7 años después de la maestría en el doctorado, porque yo hice una pausa. Yo después entré a enseñar en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, y yo hice una pausa, pero cuando yo llegué 7 años después al doctorado, esa clase mía era de 12 personas, una clase grande. 12 personas en el doctorado. Y de esas 12 personas, 3 personas podíamos seguir el paso de los profesores. Se fueron yendo. De hecho, creo que todavía, al día de hoy, han terminado como 4 o 5 nada más de esos 12. Pero esos primeros 3, ninguno era estadounidense. Había un surafricano, había uno de Israel y yo, que dominábamos la teoría de comunicación al nivel que los profesores doctorales lo querían. ¿Viste? Yo llamé a mis profesores en la UPI y le dije, ustedes no saben lo adelante que ustedes están, o sea, ustedes están bien adelante. Y yo me sentía muy bien preparada. Yo, a donde quiera que iba, decía, yo soy UPR, al punto de que Sagrado a veces me llama la atención.
Sagrado me llama la atención. ¿Se te olvida que estuviste en Sagrado? Porque yo hablo de la UPR, ¿verdad? Con bombos y platillos donde quiera que voy. Para mí fue bien especial, bien especial. En la UPR, yo hice una tesis particularmente en televisión, análisis del discurso de lo latino en el programa Despierta América de Univisión. Pero en realidad, más allá de ese título, yo estaba estudiando historia y economía política de los medios. Ya. Historia y quién es dueño de qué y por qué vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos. O sea que fue algo que yo seguí estudiando después a nivel doctoral, es lo mismo. Y entonces tú dices que hiciste la pausa para entonces ser, ¿verdad? Profesora, que es lo que estás haciendo, ¿verdad? Hasta estos momentos también. Y cómo, o sea, ya llevas varios años dando clases a distintos grupos. O sea, cómo el estudiante va cambiando, ¿no? O sea, empezaste en la UPR Río Piedras, no, en Arecibo. Empezaste en Arecibo. Yo llevo 27 años, cumplo en agosto en Arecibo, 27. Pero en esos primeros 3 años que yo enseñaba en Arecibo, también enseñaba en Sagrado. Yo cubrí una sabática de Sonia Fritz, mi profesora, que la adoro, en el curso que era el curso de ella, el curso de documentales, que luego ese curso se lleva a la UPR en Arecibo, que es uno de los cursos que doy. Y también he enseñado a nivel graduado en Río Piedras y subgraduado también, tanto en comunicación como en gestión cultural. Exacto. En mi maestría. En tu maestría. Yo fui la primera clase graduanda de ahí. Mira, pero entonces, ¿cómo ha cambiado? No vamos a hablar de los estudiantes, pero ¿cómo ha cambiado las comunicaciones? Porque fíjate que somos una generación, te incluyo, ¿no? Que pasamos todo, porque empezamos en análogo y pasamos a digital, obligado. No hubo, o sea, pero vivimos todos los pasos. Que si el cassette, bueno, primero reel to reel, ¿ustedes recuerdan de eso, Chenan? Reel to reel, y entonces después otro cassette, en el caso del video que se pasó de 3/4, VHS, o sea, todos esos pasos, pero ahora las comunicaciones como tal, eso es la cuestión física, pero la cuestión como las comunicaciones, ya no es tanto el papel, ya no es tanto el periódico, ¿verdad? Es más lo digital. ¿Cómo ha cambiado y cómo eso ha cambiado para ti? Es verdad, ha cambiado totalmente, porque yo siempre seguí trabajando en la industria y eso me daba a mí un poco la ventaja de poder ajustar a los estudiantes más rápido. Claro. Y por eso es un poco el secreto también de tener muchos estudiantes ahí en la industria, ¿no? Es que nunca dejé de trabajar en la industria, nunca. Y uno también trata de aportar a los comités de compra y todo, como que mira, la industria está cambiando, nos tenemos que ajustar. No puede nunca la universidad querer ajustarse totalmente a la industria ni viceversa. Eso es una carrera bien extraña. Pero sí ajustarse levemente, ¿no? Y por lo menos en Arecibo pudimos, y en la Universidad de Puerto Rico pudimos hacer ese ajuste bien. Al principio fue bien duro porque había que salir de equipo que servía. Sí. Pero luego entendimos que no podíamos salir de ese equipo tampoco porque miren lo que pasa. Hubo un cambio digital a nivel de la industria, pero muchas estaciones de radio siguieron siendo análogas. Entonces, si yo no le enseño al estudiante ambos métodos de producción, el estudiante llegaba muy adelantado, pero no sabía lo básico. Entonces, era también un desfase. Si es que hemos estado siempre jugando eso, por eso yo le digo que es una carrera. Es una carrera y hay siempre que estarlo balanceando. Bueno, pero perdóname, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó en María? Nos pasó y nosotros nos enteramos que la única emisora que quedó de pie, por decirlo así, era la que habían guardado el equipo análogo, porque todo lo digital hizo porque no había luz. Y cogieron el equipo análogo que se lo habían dicho, no, pero tráiganlo acá. Y la persona, el dueño, no voy a decir la emisora, ¿verdad? Pero el dueño dijo, no, porque es que yo voy a hacer un museo. Y se quedó con el equipo. Y ese equipo fue quien entonces dijo, espérate, pero ese equipo está ahí, vamos a usarlo. Y ahí fue la única emisora por semanas. La única emisora de radio que tuvimos, análoga. Mira que todavía al día de hoy yo doy ese ejemplo. Todavía al día de hoy yo doy ese ejemplo.
ya se nos acabó el programa, pero viene una línea bien importante que quiero, tú sabes, como que mencionar ahí, abuelo de pájaro, porque también ahora está la inteligencia artificial y eso es otra historia. ¿Cómo te afecta a ti en términos de las comunicaciones? A ti, bueno, y a las comunicaciones en general, ¿cómo tú lo ves? A abuelo de pájaro, ¿verdad? Pues ya no, casi no tenemos. Claro, yo he decidido educarme en inteligencia artificial para poder integrar de una manera ética, tanto en las clases como en mi práctica a nivel de la industria, la inteligencia artificial de la que ya no podemos, ¿verdad?, escaparnos. Aprender a cuestionar siempre va a ser la misión, ¿verdad?, como universitaria. Ay, mira la gata por allá atrás. Mírala, mira qué linda. Mírala por allá. Así es que esto es otro momento para hacerlo. Es decir, vamos a poner en práctica el pensamiento crítico, vamos a poner en práctica lo que es la validación, cómo nos beneficia la inteligencia artificial, cómo nos afecta, porque estamos recibiéndola con bombos y platillos y otras personas muy asustados, pero pudiera causar un caos también a nivel laboral, ¿verdad? Así es que si los mismos estudiantes no defienden su empleo, pues, y la capacidad de sentir, porque la inteligencia artificial es inteligencia artificial, pero no va a tener el sentimiento que las artes necesitan, ¿verdad?, para completar un ciclo de expresión que es más allá de la producción, esa conexión con el público que recibe los mensajes, que al público al que tú le comunicas, el público con el que tienes una responsabilidad. Eso, Chenan y yo lo estábamos conversando los otros días, que no hay humanidad. O sea, la humanidad se la tenemos que poner nosotros, pues la inteligencia está ahí para uno, ¿verdad?, utilizarla, pero la humanidad se la pone uno. Pero ahí es que estamos, pues como todo lo nuevo llega y asusta, como tú bien dices, hay gente que lo rechaza, o sea, de plano, hay gente que lo está rechazando, pero ¡pa! Tú sabes, pero está ahí. Está ahí, ya llegó. Está ahí y está atravesando toda la industria de la comunicación. Y no se va a ir. Es como cuando llegó el internet, ¿entiendes? Pasó lo mismo, una revolución demasiado amplia, que cambiaba todo, o sea, no era como una cosa que te iba a llevar, no, llegó esto y ¡pum! Y te cambió los muñequitos con todo, y cuando llegó la computadora para uso doméstico también, sí, había gente que no quería soltar la maquinilla y eso no, pero es que no se va a ir, ¿entiendes? Tú puedes estar en contra, puedes, y está chévere, pero no se va a ir, y el que no se adapte, pues, así es como se va a establecer ahora sí, desaparece. Sí. Anilín, nos tenemos que ir, pero pregunto, ¿tienes algo en el bucket list rápidamente? Algo que tengas como que se pueda decir. Ajá. Es muy secreto, no. Ajá, y que va. Saben que estoy produciendo eventos mayormente de artistas también independientes. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? En las redes sociales, bueno, a través de Anilín, ¿verdad? A Díaz PR en Instagram o A+ Research Creation, que yo combino. Eso es una visión y es en inglés porque surgió en esa universidad donde estudié fuera. A+ Research Creation, que es una visión de académicos que producimos, que no estamos disasociados de la producción, que estamos, ¿verdad?, lejos de esa pelea entre la industria y la academia. No la vemos porque entendemos que un profesor de comunicación y de arte debe estar siempre practicando. Benito, claro. Javier tenía como una pregunta por ahí. Yo quería cerrar el programa diciendo que necesitamos una segunda parte, porque toda la parte esa de producción de eventos yo quisiera ir por ejemplo, con varios ejemplos, pero agradecerte este ratito de que hayas sacado para comunicar a nuestro público esta vida tuya fascinante, así que muchas gracias. Hay un montón de cosas que yo no sabía, yo sabía, imagínate tú. Mira, pero en junio, deja que ella termine sus clases, porque ella está hasta aquí, así que en junio la llamamos. Estamos cuadrando semestre ahora. Excelente. Pero ya en junio venimos y entonces hablamos un poquito más también de esto de la inteligencia artificial, de cómo, ¿verdad? Te lo traje abuelo pájaro, pero yo sé que hay que darle como un poquito más de información y cariño. ¿Ok? Y cómo ha ido cambiando el currículo, porque de nada te sirve entrenar a unos estudiantes que van a integrar una industria con unas herramientas que no son consonas con las que se van a encontrar cuando se gradúen, ¿no? También la educación tiene que evolucionar para prepararlos para lo que se van a encontrar. Y obviamente esto hay que hablar.
Qué tarea la tuya, ¿eh? Qué tarea la tuya. Mira, gracias, Anilín, por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces dentro de las comunicaciones y en la educación igualmente. Y ahora en la investigación, que yo no sabía, que es la historicidad. Ahora la voy a llamar a ella, mira. Así que gracias, Omaira Cavilla, me ahogué. Gracias, Omaira Cavilla. Gracias a Chenan Martínez. Gracias a Lobo. Ay, gracias a Luchelo. Ay, qué bonito. Es verde. Verde que le quiero verde. Y nosotros nos fuimos, nos vemos, nos vamos. Para entonces ya, ahora sí, que este es el último pero el próximo es el último de mayo, el mes de las comunicaciones. Así que felicidades también, Anilín, porque... Gracias, igual a ustedes. Gracias, así que nos fuimos, nos vemos. Llévatelo, Chenan. Vámonos por ahí para abajo.